Nacerá una vida amada por Dios. Fue la profecía de la familia Brelov en el cumpleaños de los gemelos. La hija menor, Noxia, se convirtió en su confirmación viviente, creció hasta convertirse en una niña respetada, con cabello plateado brillante y una sonrisa noble. Cuando aún era una niña, reveló habilidades extraordinarias y aprendió a controlar libremente el agua. Todos la llamaban la niña amada por los dioses, pero su hermana gemela, Tanasilla Brelov, era completamente diferente. Su cabello era tan negro, como si lo hubieran empapado en agua sucia. Quienes la rodeaban hablaban de la niña en voz muy alta, sin importarles en absoluto que ella escuchara todo. Siguieron caminando sobre su rostro sin vida, en el que nadie había visto nunca un atisbo de sonrisa. La hija menor hacía mucho tiempo que había recibido habilidades especiales, a diferencia de ella. ¿Cómo pueden ser tan diferentes los gemelos? Uno de ellos parece estar bendecido por los dioses, pero el otro. La conversación fue interrumpida por un silencio significativo. La mano que sostenía el vaso tembló levemente, pero la niña ya no traicionó su estado de ánimo. Aunque la niña sabía de la existencia de tales rumores sobre ella misma, nunca esperó escuchar tales cosas en el cumpleaños del príncipe heredero. La hermana menor que obtuvo todo y la mayor que no obtuvo nada es un tema muy interesante para los chismes entre los nobles. Si Tanasia no soporta sus comentarios y se va, se reirán de ella aún más fuerte. Pero ella eligió un camino diferente. La mano con el vaso voló hacia arriba y cayó bruscamente, dejando volar astillas y salpicaduras de alcohol y asustando bastante a quienes le rodeaban. «Ay, lo siento», dijo la niña con una expresión lo más inocente posible al escuchar los gritos asustados. «Hoy todo será diferente». «Estabas hablando de mí, sí», continuó Tanasilla, volviéndose hacia una de las chismosas, y le pidió que lo repitiera, ya que no lo había escuchado, pero estaba seriamente asustada. Entonces la niña pisó el cristal del suelo y sugirió que estaba diciendo algo sobre las bendiciones de los dioses que iban a parar a una persona. Entonces Tanasia estaba interesada en qué decía exactamente sobre ella y anhelaba escuchar repeticiones. «Solo estaba esperando lo que mostrarías en el futuro», murmuró la chica chismosa, tartamudeando de miedo y tratando de esconderse detrás de su abanico. Tanasia no recordaba haber permitido tal discusión y les aconsejó que detuvieran esta pelea sin escrúpulos. Pero cuando la insolente mujer preguntó qué había dicho, claramente herida por tal condena pública, Tanasilla alzó significativamente la voz, exigiendo escucharla atentamente, y hacía un llamamiento a todos los que querían hablar de ella. Si descubría que alguien se atrevía a chismear sobre ella a sus espaldas, sin importar quién fuera, le destrozaría la boca. Al decir todo esto, la niña sonrió dulce, pero siniestramente. Que no pensaran que se convertiría en una presa fácil. Al principio no supo cómo había acabado en el mundo del libro que una vez había leído. Lo último que recuerda de su vida pasada es el momento en que dejó su odiado trabajo y quiso irse de viaje. Pero el avión nunca llegó a su destino, explotó casi inmediatamente después del despegue y definitivamente murió. «Señora, señora, por favor abra los ojos, Lady Tanasia», gritaban emocionadas las personas a su alrededor. Ella despertó en el cuerpo de alguien de otro mundo, y su nombre era Tanasia. Ahora este es su nombre. El médico dijo que se cayó de un caballo a toda velocidad, y que sobrevivir a algo así es casi un milagro. Pero ella no habitaba simplemente el cuerpo de otra persona. Era Tanasia, la hermana mayor de Noxia, y el apellido de la familia era Brelov. Después de un tiempo, los recuerdos surgieron repentinamente en la cabeza de la niña, a quien los nombres le parecían familiares. El Santo Amado es una novela muy popular, la historia de dos hermanas, dos personajes opuestos. La hermana menor Noxia, que era querida por todos, y la hermana mayor Tanasia, a quien siempre fueron comparadas con ella porque no tenía habilidades sobresalientes. Tanasia siempre se sintió aislada de la sociedad y en algún momento codició lo que pertenecía a su hermana. ¿Por qué Dios le dio todo? ¿Por qué yo no recibí nada? Estas fueron las preguntas que hizo la niña. Y un día, Tanasia pensó qué habría pasado si ella hubiera nacido en lugar de Noxia, si hubiera sido tan amada por la gente como Noxia, si sus destinos hubieran cambiado y en este mundo Tanasia se hubiera convertido en la villana principal. Al mirar su nuevo cuerpo, se sorprendió al darse cuenta de que había terminado en el cuerpo de esta chica en particular.
Quizás sea porque lee novelas constantemente, pero el impacto de la situación no fue tan fuerte, e incluso ella misma se sorprendió por tal reacción. La comprensión de la realidad llegó muy rápidamente en primer lugar. Se convirtió en una mujer noble. Ella murió, por lo que no puede volver a ser quien era, y no importa si podrá regresar, no extraña esa vida sin sentido en la que ni siquiera había una familia. Y aquí la situación no es tan mala, ella es bastante hermosa, y cualquier ropa le sienta bien. Thanasia de la novela se compara constantemente con Noxia, hundiéndose una y otra vez en el abismo de su propio infierno. Pero la nueva es diferente de la antigua Taisia, no envidia la apariencia, el carácter o las habilidades de Noxia. Aquí ella es una chica joven y hermosa, y también rica. Puede disfrutar del lujo que nunca había visto en su vida anterior, lo que llenó a la niña de felicidad. Pero los días despejados, llenos de felicidad despreocupada, no duraron mucho. Un día, Thanasia estaba tomando té y escuchando por el rabillo del oído las conversaciones de las criadas. Hablaron principalmente de cómo se había vuelto extraña después de caerse de su caballo, pero también estaban preocupados por la noticia de que la gente estaba empezando a desaparecer con más frecuencia. Dijeron que esto se debía a los experimentos en la creación de armas humanas. Ante estas palabras, la niña se volvió cautelosa, tratando de escuchar mejor las conversaciones, pero literalmente se atragantó con el té cuando las criadas mencionaron el Imperio Kalua. Después de asegurar a las chicas, que estaban asustadas por el incidente con la amante, que todo estaba bien para ella, Thanasia se secó la cara con cuidado. Pero con el rostro ensombrecido, la niña pidió repetir lo que acababan de decir, y específicamente, que estaba mal con el Imperio Kalua. Sorprendida por su amante, la criada dijo tímidamente que había algunos rumores desagradables sobre el Imperio Kalua. Dicen que el imperio está realizando experimentos para crear armas a partir de humanos. Y este año han desaparecido muchas más personas que el anterior, y se rumorea que han sido secuestradas por el imperio. Pero son solo rumores, no se preocupe, señora, intentó tranquilizarla la criada. Thanasia intentó recordar dónde escuchó algo así y qué significaba. Señor, solo ahora recordó esa parte de la trama y todo lo relacionado con ella. El Imperio Arwen, en el que se desarrolla The Beloved Saint, irá a la guerra contra el Imperio Kalua. El problema es que, después de que Lady Thanasia Brelov sea derrotada, será brutalmente asesinada, y su asesino no será otro que Ascan, el villano principal de la novela. Es el único superviviente de los experimentos para crear armas humanas, la criatura más fuerte de este mundo y, sin exagerar, un auténtico monstruo. Reflexionando sobre la nueva información, la niña trató de calmarse. Todavía estaba a tiempo antes de los trágicos acontecimientos. Ascan escapó de un laboratorio donde se experimentaba con él cuando tenía 15 años. Pero la ropa raída parecía ropa de esclavo, por lo que fue capturado y vendido al Imperio Arwen. Así es, se mencionó algo así. Thanasia y Ascan tienen la misma edad. Se suponía que él se escaparía este año. La chica se dio cuenta. El joven avanzó lentamente paso a paso, dirigiéndose a sus asuntos. ¿Dónde está el mercado de esclavos en la capital? Necesito ir allí ahora, respondió la niña, sorprendiendo bastante a la criada por su brusquedad. La linterna en manos del joven se balanceó levemente y su resplandor se reflejó en las paredes. No tengo tiempo, prepara rápidamente el carruaje. Se apresuró Thanasia, completamente inmersa en sus pensamientos. Lo siento, señora. El hombre levantó la mano y llamó suavemente a la puerta. La chica, que no esperaba a nadie, miró sorprendida hacia la puerta, pero dejó entrar al invitado no invitado. Primero apareció la pierna de un hombre, y luego el propio joven, de aspecto ligeramente desaliñado, que dijo que el agua del baño estaba lista, tal como ella había ordenado. Thanasia se quedó inmóvil, porque había olvidado por completo que había dado tal orden. Pero luego examinó atentamente al invitado y quedó aún más sorprendida, si no asombrada. Cabello color carbón, profundos ojos dorados, tatuajes de una lengua antigua alrededor del cuello. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a su esclavo en estado de shock, sabiendo ya lo que él respondería. «Ascan», respondió sorprendido el chico, mirándola con sus ojos sorprendentemente hermosos. Espera, ¿por qué está él en esta propiedad? Thanasia no podía creerlo y se horrorizaba cada vez más porque esto no sucedió en el original. En El Santo Amado se menciona la fuga de Ascan del laboratorio, pero no se menciona que se haya convertido en esclavo de la familia Brelov. Sin embargo, la novela no se completó,
por lo que es posible que algunos detalles aún no se hayan revelado. Iba a ir en busca de Ascan, pero debería alegrarse de que estuviera cerca. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada silenciosa. Alguien llamó a su ama y recordó que no estaba sola en la habitación. Ascan le preguntó a la señora si necesitaba algo más y si podía irse ya. Al tener dificultades para distraerse de sus pensamientos y de la situación generalmente extraña, Tanasia permitió que el esclavo se fuera. Sin decir una palabra, el joven hizo una reverencia y rápidamente se dio la vuelta y salió de la habitación. A la niña le pareció que lo hizo demasiado rápido. Parecía que la estaba evitando, y las criadas se sorprendieron de que la amante lo dejara ir tan fácilmente. Pero cuando Tanasia se giró bruscamente y le preguntó de qué estaba hablando, se puso tímida y dijo que no era nada. Pero aún así, con miedo en sus ojos, le explicó que él se había ido más temprano de lo habitual y esto fue un poco inesperado. Parecía que Tanasia le estaba haciendo algo a este esclavo, supuso la niña, y se preguntó en voz alta qué pasaba normalmente, citando recuerdos confusos después de la caída. Al ver que las criadas tenían miedo de decírselo, prometió no enojarse si la ayudaban a recuperar su memoria. «Bueno, Ascan no te gustó desde el principio», comenzó tímidamente una de las criadas. La dama a menudo hacía comentarios poco halagadores sobre su apariencia, diciendo que odiaba su cabello negro. La bañera se puede abrir con un grifo, pero Tanasia le obligaba a llevar agua en cubos todos los días. Y ella lo castigó con latigazos, solo porque por alguna razón estaba de mal humor. Tanasia escuchó con confusión todo lo que decía la criada y al parecer empezó a comprenderlo todo. Es como si la bandera de la muerte se hubiera izado sobre su cabeza. Ascan guardará rencor por un trato tan cruel y por lo tanto la matará. Pero entonces una pregunta maduró en la cabeza de Tanasia: ¿cómo pudo regresar al Imperio Kalua? Ella no podía enviarlo allí ella misma. En el original, Ascan escapó del laboratorio y terminó en el Imperio Arwen, pero en algún momento fue capturado y luego regresó. La razón fue mencionada de pasada, por lo que no recuerda los detalles, pero si su relación sigue siendo la misma, entonces definitivamente estará terminada. «¿Aplazaremos la visita al mercado de esclavos hasta mañana?», preguntó la criada, desconcertada por el silencio de la señora. «No, el viaje está cancelado», respondió Tanasia completamente sumergida en sus pensamientos. «No puede perder otra vida, por lo que debe encontrar una solución». Esa noche tuvo su primer sueño desde que entró en este nuevo mundo. Ni siquiera fue un sueño, sino un recuerdo de cómo encontró a Ascan en el mercado de esclavos. Los tatuajes en lengua antigua que cubrían completamente su cuerpo eran difíciles de pasar por alto. No solo eso, sino que su cuerpo también contenía una gran cantidad de fórmulas mágicas. Entonces intentaron convertirlo en un arma viviente. Estos eran rastros de experimentos violentos e inhumanos. Al verlo por primera vez, Tanasia se dio cuenta de que habían dotado al cuerpo de una persona común de habilidades especiales. En ese momento, la niña pensó que también podría recibir el poder de su hermana menor Noxia, la capacidad de controlar el agua. Este siempre ha sido su rasgo distintivo, que no podía codiciar, pero con estas fórmulas y escritos antiguos podrá dominar las habilidades de su hermana. Por lo tanto, Tanasia comenzó a estudiar el cuerpo de Ascan, pero como tales experimentos se consideran ilegales, todo permaneció en secreto. Lo primero que intentó hacer fue descubrir el secreto de sus habilidades, y para hacerlo de una manera muy sofisticada, utilizando diversas torturas, incluido el uso de un látigo. «No tiene sentido resistirse», dijo la niña sin una pizca de simpatía en su voz, parándose frente al prisionero. Se desprende claramente de su cuerpo que es una persona inusual. Parece que Tanasia disfrutó lo que estaba pasando. Ella sonrió y le exigió que le explicara qué poder tenía. Pero Ascan no emitió ningún sonido, solo respiraba frecuentemente, superficialmente, y su cuerpo temblaba con pequeños temblores. Los ojos amarillos del hombre, tan parecidos a los ojos de un gato obstinado, hablaban por sí solos, expresando toda esa ira silenciosa. Los ojos de la niña brillaron con fría crueldad, con una especie de anticipación sádica. Notó que él permanecería en silencio hasta el final. Las pestañas cayeron una tras otra, provocándole a ella un placer y a él un dolor insoportable. Pero él aguantó, temblando apenas revelando cuánto dolor sentía. Tanasia, con particular ira y fuerza, levantó la mano y bajó el látigo sobre el cuerpo indefenso. «Kek»,
El hombre emitió un sonido y se puso tenso, y el látigo, al tocar la piel, emitió un sonido inusual. La niña se quedó paralizada de sorpresa, sin entender lo que estaba pasando, pero no duró mucho. Tocando su torso desnudo con la mano, solo confirmó la suposición que le vino a la mente. «¿Qué pasa? El cuerpo se ha vuelto más fuerte que el acero», dijo con una sonrisa. Las marcas mágicas en la espalda de Azkan se volvieron más brillantes, activando claramente alguna fuerza desconocida. Con tal fuerza, decenas, cientos de personas pueden ser derrotadas y sus latigazos no dejarán ninguna herida. Pero Thanasia no iba a detenerse. La cruel belleza quería saber cuánto podía soportar este cuerpo de acero. Al escuchar esto, el hombre tuvo mucho miedo, no podría mantener este estado para siempre. «Detente», Thanasia dormida le pidió a la otra Thanasia que se detuviera, pero todo fue en vano. Una y otra vez, el látigo voló por el aire y cayó sobre el cuerpo desnudo, y la niña todavía no podía despertar de esta pesadilla. «Basta. Ya es suficiente un golpe de látigo, seguido de un golpe y un dolor insoportable». «¡Ya es suficiente!», gritó Thanasia con especial fuerza, aunque sin emitir ningún sonido, y abrió los ojos. Ella yacía en su cama, tratando de comprender lo que acababa de suceder y de qué se trataba este sueño. Pero al momento siguiente explotó rápidamente al darse cuenta de una cosa muy importante. Aunque parecía una pesadilla, en realidad era más que un simple sueño. Más bien recuerdos antes de que ella entrara en el cuerpo de Thanasia Brelov. No solo torturó a Azkan, completamente ajena a lo que estaba viviendo, sino que los experimentos no lo dejaron ni siquiera aquí, lejos del laboratorio. Si la historia continúa así, entonces existe una alta probabilidad de que haya vendido a Azkana al Imperio Kalua. Y definitivamente regresará en busca de venganza si la trama sigue siendo la misma que en el original. A cualquier precio, la niña decidió suavizar el resentimiento del esclavo que fue torturado por Thanasia. Por lo tanto, a primera hora de la mañana, después de vestirse y peinarse, ella, acompañada de una criada, fue personalmente a la habitación de Azkan. Thanasia abrió las puertas y gritó su nombre en voz alta, no queriendo perder ni un minuto de tiempo. El joven acababa de terminar de lavarse la cara y se estaba secando con una toalla, increíblemente sorprendido por la aparición de su ama en su habitación. «¿Qué haces aquí?», le preguntó a la niña, tratando de no mostrar sorpresa. «Necesitas algo de mí». El tono de su voz cambió, se volvió más sombrío y Thanasia también lo notó. Solo ahora se dio cuenta de lo cuidadoso que era con ella, aunque la trataba con educación, pero no con sinceridad. Pero ¿qué esperar si ella lo acosó y realmente merece ese trato? «Nada especial», respondió la señora. Decidió que a partir de ese momento todo cambiaría, porque le dijo al joven que se mudaba a una mansión, a un lugar limpio y luminoso. Pero Azkan no entendía cómo se movía y pensó que había entendido mal sus palabras. Thanasia le aseguró que ya no tenía nada de qué preocuparse, porque su vida sería mejor. Beloved Saint no se completó, por lo que se esforzara mucho por cambiar la trama. «Azkan, a partir de este día te convertirás en mi sirviente personal», afirmó categóricamente Thanasia. «Definitivamente logrará un final feliz», pensó la niña, mirando los ojos sorprendidos de Azkan. De pie en su habitación, la señora Thanasia dijo que a partir de ese día él se convirtió en su sirviente personal. Azkan no sabía qué debería significar esto y por qué ella misma acudió a él, pero lo único que entendió fue que esto no le saldría bien. Al mirar el rostro oscurecido del sirviente, la niña pensó que él era malo ocultando su disgusto, o que ni siquiera estaba tratando de hacerlo. Y puedes entenderlo, es difícil estar cerca de una persona que se burló tanto de ti, pero no puede desobedecer, así que Thanasia le ordenó que empacara sus cosas y ya se van. El joven respondió obedientemente que entendía todo y comenzó a cumplir la orden de la señora. Mientras empacaba sus cosas, Thanasia le pidió mentalmente que tuviera un poco de paciencia, porque planea tenerlo cerca y corregir todos los errores. Lo más importante que quiere lograr es que él se olvide de su odio hacia Thanasia. «Señora, estoy lista». La voz de Azkan la sacó de sus pensamientos y la niña se sorprendió de que él se preparara tan rápido. El sirviente se paró frente a ella con una pequeña bolsa al hombro. ¿Podrían realmente ser todas sus cosas? Thanasia preguntó con horror que él usaría la misma ropa en invierno, y el joven lo confirmó brevemente. En la cabeza de la niña apareció una imagen de cómo el pobre Azkan congelado se estaba convirtiendo lentamente en un ventisquero. «Esto no funcionará», señaló.
Primero hay que encontrar ropa adecuada para él y ordenó llamar a una costurera. Aunque Ascan intentó decir que todo estaba bien, la niña insistió en que su sirvienta debía lucir decente. Y además, pidió no llamar más a su amante, puedes llamarla simplemente dama. En la habitación se escuchó un suave aplauso de palmas, llamando la atención. De ahora en adelante, Ascan es mi sirviente. Nos verán juntas a menudo, así que acostúmbrense, dijo Tanasia a las sirvientas reunidas. Y aunque las chicas no dijeron nada, se veía claramente en sus caras que estaban horrorizadas porque asumieron que la amante tenía la intención de mantener cerca al pobre Ascan para sufrir más abusos. La costurera invitada preguntó si era posible tomarle medidas a la señora, pero ella respondió que hoy solo harían Ascan. Un trabajador de hilo y aguja estiró una cinta métrica en preparación para el trabajo. Pidió perdón de antemano y comenzó a tomar medidas al joven un poco asustado. Luego, las chicas discutieron sobre telas y estilos que están de moda actualmente, y Tanasilla eligió los más adecuados. Mientras tanto, pidió a las criadas que le arreglaran el pelo a Ascan, y las chicas se pusieron a trabajar felices. Como si fueran un muñeco viviente, peinaron el cabello del niño, admirando la belleza de su cabello. Mientras esperaba para probarse la ropa, la señora Tanasia hojeó una revista de moda y tomó un sorbo del té servido. Había pasado mucho tiempo cuando llamaron a la dama, atrayendo su atención, y la niña rápidamente levantó la cabeza. Detrás de las cortinas se escuchó que la primera muestra del disfraz estaba lista para el espectáculo, y casi de inmediato, el pie de un hombre entró vacilante en la habitación, causando que las chicas se quedaran heladas de admiración. Ascan estaba un poco avergonzado por ropa tan inusual para él, y jugueteaba inquieto con su cabello. Pero las doncellas, así como la propia Tanasia, estaban encantadas con el espectáculo. Era un hombre apuesto con un traje elegante que sin duda le sentaba bien. La costurera, presentando su trabajo, que también le gustó mucho, le preguntó qué sentía por la señora. La inversión se amortizó por completo, respondió Tanasilla y pidió que le entregaran el resto de la ropa en la habitación. Luego llegó la hora del almuerzo y la mesa estaba repleta de todo tipo de platos variados. La niña le preguntó si quería comer y con una dulce sonrisa se ofreció a comer todo lo que quisiera. Ascan no compartió el entusiasmo de la dama y con una expresión sombría en el rostro, tomó con cuidado el tenedor y el cuchillo. Luego, muy torpemente, comenzó a cortar la carne en su plato, mientras al mismo tiempo sujetaba incorrectamente el tenedor en sus manos, perforando la carne como si temiera que se le escapara. Tanasia lo miró sorprendida y llegó a la conclusión de que no sabía manipular la carne. Entonces la niña le pidió a la criada que cortara la comida. Al mismo tiempo le dijo al sirviente que esta vez comería todo lo que estuviera preparado, pero en el futuro tendría que practicar con el cuchillo en su tiempo libre, ya que a menudo comían juntos y necesitaba acostumbrarse a los cubiertos. Luego de terminar la comida, la niña sugirió salir a caminar para que la cena fuera más fácil de digerir, a lo que recibió un simple sí como respuesta. Y aunque Ascan apoyó cualquiera de sus propuestas, su reacción resultó ser incluso peor de lo que ella esperaba, como si solo supiera una palabra. Tanasia pensó que cosas nuevas que nunca tuvo lo harían feliz, pero nada funcionó. Era como si ya no le quedaran sentimientos, pero la chica esperaba que al menos disfrutara del paseo. Una luna llena y brillante se alzó en el cielo del atardecer, iluminando el camino para los transeúntes al azar y los juerguistas tardíos. Un elegante pie femenino caminó con cuidado por el suelo cubierto de hierba, caminando decididamente hacia algún lugar profundo de la espesura. Tal vez profundicemos aún más, dijo misteriosamente Tanasilla, con la intención de encontrar el lugar más hermoso para caminar. El sirviente solo miró a su ama con recelo, no entendía en absoluto lo que ella quería lograr. Finalmente, la niña vio un lugar adecuado y llamó al chico que estaba detrás de ella, ofreciéndole sentarse aquí. En un pequeño claro del bosque hay 2 tocones acogedores, como si invitaran a sentarse en ellos. Tanasia fue la primera en acercarse a la silla improvisada que le gustaba y se sentó con cuidado en ella. Muy satisfecha con el lugar que había encontrado, la muchacha con una sonrisa invitó al sirviente a sentarse. Ascan se sentó obedientemente en la silla ofrecida, sin mostrar una sombra de disgusto. «Aquí hay una hermosa vista de las estrellas», señaló la niña, levantando la cabeza y mirando al cielo. Invitó al joven a mirarlos también y a apreciar la belleza del brillante cielo nocturno. Sometiéndose a la voluntad de su amante,
Ascan rápidamente miró hacia arriba y lo que vio lo impresionó mucho. El cielo oscuro estaba sembrado de brillantes reflejos de estrellas. En algún lugar, una estrella fugaz se encendió y se apagó, dejando tras de sí un destello de luz que se desvanecía lentamente. El espectáculo era fascinante, y Ascan, impresionado, no podía apartar la vista de él. Parecía que estas estrellas brillantes estaban a punto de descender a la Tierra. Al mismo tiempo se reflejaban en los ojos de los observadores. Lo sacó de su ensoñación la pregunta de Thanasia, quien le preguntó si le gustaba la vista. Y luego la mirada del chico se movió hacia la chica. Resulta que ella también brillaba, como el cielo nocturno, salpicado de miríadas de estrellas. Toda su apariencia le dejó una impresión imborrable, pero su alma herida buscaba trampa por todas partes. Decidimos cambiar el enfoque. El estado de ánimo de Ascan cambió instantáneamente. Recordó quién era y con quién estaba. Thanasia se sorprendió por un cambio de humor tan repentino y una respuesta tan grosera que no esperaba en absoluto en un momento tan fascinante. Ascan continuó diciendo que ella misma dijo que necesitaba encontrar una manera de quitarle el poder a Noxia o deshacerse de ella si esto era imposible. Pero a pesar de que ella pidió esto, el propio Ascan no es capaz de hacer algo así. Los ojos de Thanasia se abrieron con horror cuando comprendió el significado de lo que dijo el sirviente. Se sorprendió de que la niña hiciera una petición tan desagradable. En su memoria afloró el mismo terrible látigo con el que torturó a su antiguo esclavo, y se dio cuenta de que estaba haciendo algo inútil. En lugar de una bondad ciega de su parte, debería intentar explicarlo todo. «Lo siento, Ascan», comenzó con lo primero y más lógico que le vino a la mente. Al escuchar palabras que nunca esperó escuchar de la dama, Ascan levantó la cabeza sorprendido. Thanasia le causó muchos problemas, por lo que le pide perdón por todas sus palabras y acciones. Perdió la memoria cuando se cayó de un caballo y le cuesta recordar lo que pasó entre ellos, pero su odio hacia Noxia se ha evaporado. Escucha con sorpresa cómo Thanasia dice que ahora no le importan las habilidades de su hermana y le pide que se olvide de esa estúpida tarea para siempre. La hermosa niña promete firmemente que nunca más volverá a molestarlo. En los primeros momentos, el corazón de Ascan se congeló. Al escuchar lo que ella decía, le pasó por la cabeza que le estaban hablando como a un ser humano. Pero entonces las manos del hombre se apretaron, conteniendo sus emociones desgarradas. Él lo promete, pero será más fácil para él si ella lo golpea y lo pisotea, como solía hacer. Estas palabras le resultan demasiado desagradables. Al día siguiente, Thanasia estaba sentada en clase, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La desconfianza de Ascan era más profunda de lo que parecía a primera vista. Tal vez le resulte más fácil dejar que la historia siga su curso, y podrá sobrevivir si escapa a algún lugar remoto. No, Holland, el jefe de la familia Brelov, no la dejará en paz y será difícil para una chica de 15 años sobrevivir sola. ¿Es siquiera posible cambiar el destino? Cerró los ojos pensativamente. Y luego la abrió con miedo porque alguien la llamó por su nombre con voz muy severa. Matela, la tutora de la familia Brelov, sonrió y le pidió a Thanasia que resolviera el problema que acababa de explicar. La niña, por supuesto, accedió a intentarlo, aunque entendió que no escuchaba para nada las explicaciones de la profesora, porque estaba perdida en sus pensamientos. Miró la pizarra y el ejemplo propuesto y se llevó el bolígrafo a la cara, pensativamente. Y lo que vio allí la desconcertó un poco. Todo resultó ser mucho más sencillo de lo que pensaba. La respuesta es 13, dijo Thanasia después de un breve silencio. Matela se sorprendió de que la señora resolviera este ejemplo sin ayuda de papel, en su cabeza, y la niña añadió tímidamente que su método era ligeramente diferente al de la profesora. Pensó que así sería más fácil y le mostró a la maestra exactamente cómo resolvió el problema, al mismo tiempo que se preguntaba por qué lo entendía. Al analizar la solución al problema, Matella dijo que conocía sus habilidades, pero superaron todas sus expectativas. Después de todo, normalmente Lady Thanasia es tan terca que es imposible convencerla de nada, pero hoy debería celebrar sus esfuerzos. E inmediatamente apareció una pila de libros en las manos de la maestra, y ella se ofreció a mirarlos y determinar si había algo con lo que la señora no podía afrontar. Hojeando un libro tras otro, Thanasia notó que definitivamente entendía todo lo que contenían. Pero Matella señaló uno de los libros que contenía fórmulas mágicas avanzadas y materiales que aún no habían estudiado. La dama definitivamente tenía un talento natural para resolver fórmulas mágicas.
Para sorpresa de Tanasia, Matela no vio ningún sentido en perder tiempo y esfuerzo en magia práctica o magia espiritual. Pero la niña pensó que era tan natural que ni siquiera pensó en ello. Pero luego recordó que en un sueño vio fórmulas mágicas y escritos antiguos en el cuerpo de Ascan. Tanasia rápidamente se dio cuenta de los experimentos que se estaban realizando con él. Porque puede leer fórmulas mágicas, resulta que simplemente no desarrolló su talento, centrándose en lo que está conectado con Noxia y no le conviene. Así es, esta es una de las formas de resolver su problema en este mundo si encuentra un uso para su talento. Como atrapada en sus pensamientos, Matela concluyó emocionalmente que Lady Tanasia podría convertirse en la mejor científica de todo el imperio, e incluso de todo el continente. Por supuesto, si ella no lo va a ocultar, y el jefe de familia se alegrará cuando se entere, y seguramente le brindará todo el apoyo posible, los ojos de la maestra se iluminaron. «Está bien», respondió Tanasia en voz baja después de pensarlo brevemente, lo que una vez más sorprendió a su maestra, quien se entregaba a los sueños. Le pidió a Matella que le contara esto a su padre, porque le alegraría verlo feliz. Además, agregó mentalmente, no tenía sentido repetir el camino de la verdadera Tanasia. Esta era otra oportunidad de cambiar el destino. Después de terminar la lección, ella y el sirviente salieron a caminar por el jardín. La niña estaba de muy buen humor, porque nuevas oportunidades aparecían en el horizonte y sentía esperanza. Dirigiéndose a Ascan, Tanasia pensó que estaba claro desde el principio que no podía confiar completamente su destino al corazón de Ascan, por lo que necesitaba encontrar una manera de protegerse por sí misma. Una niña que caminaba tranquilamente fue distraída de repente por un sonido incomprensible y el grito asustado de alguien. «Ten cuidado», se escuchó en el jardín, y Tanasia observó en estado de shock cómo algo volaba en su dirección. Al momento siguiente, rociaron a la niña con agua fría de la cabeza a los pies, empapándola por completo. Miró disgustada en la dirección de donde venía el grito, porque sin duda reconocía esa voz. «Oh, hermana», balbuceó asustada la joven rubia, muy asustada por lo sucedido. Esta era Noxia, la hermana menor de Tanasia y el personaje principal de la novela. Desde algún lugar detrás de ella, le entregaron a Tanasia un pañuelo de hombre doblado. «Señora, está bien», Ascan estaba preocupado por la dama y le entregó su pañuelo. La niña aceptó agradecida la ayuda, pero notó que él también estaba mojado, a lo que el sirviente le pidió que no se preocupara. Al mismo tiempo, Noxia, con voz asustada, se disculpó con su hermana empapada, diciendo que no lo hizo a propósito. La niña estaba muy asustada, esperando una reacción de su hermana, pero abrió los ojos sorprendida al escuchar que todo estaba bien. «Dije que estoy bien», repitió Tanasia, secándose la cara mojada. Recordó que había una escena así en el original. Las sirvientas querían ver las habilidades de Noxia, y ella se emocionó y perdió el control. «Es solo un accidente, no te preocupes», le dijo Tanasia a su hermana con una sonrisa. La hermana menor incluso se sonrojó por la actitud de su hermana hacia ella. Él esperaba una reacción completamente diferente y estaba preparado para ello. «Pero no practiques aquí», añadió Tanasia, y la niña asintió vigorosamente con la cabeza, asintiendo. Era mejor no cometer tales errores en lugares por donde pudieran pasar invitados familiares. Y Noxia no pensó en eso. Inmediatamente dos doncellas se levantaron de un salto, temiendo que Lady Tanasia regañara a Lady Noxia, y comenzaron a asegurar que ella no tenía la culpa de nada, y le rogaron que les mostrara fuerza. «¿Entiendes tu error?», preguntó Tanasia con voz severa, señalando con el dedo a las criadas. Ellos asintieron con miedo, y la niña añadió que ya no debían pedirle esto a Noxia. Ella no podía negarse debido a su naturaleza gentil, pero las criadas respondieron sin entusiasmo, y entonces Tanasia sugirió repetirlo nuevamente. Pero las chicas ya estaban seriamente asustadas y le aseguraron a la señora que se acordaban. Noxia, que observaba todo esto, miró a su hermana mayor con admiración y luego agradézcale en voz baja, sorprendiéndola así de manera indescriptible por lo que está agradeciendo. La hermana menor estaba muy agradecida de que Tanasia aceptara sus disculpas y la defendiera. Tanasia creía que no había necesidad de agradecer por esas nimiedades, después de todo, eran hermanas. Las chicas hablaban amablemente, pero en algún momento Tanasia se dio vuelta y notó algo. La ropa de Ascana estaba completamente mojada, y a través de ellas aparecieron cicatrices que aún no habían sanado, cuya culpable era ella misma.
El sirviente se hizo a un lado, fingiendo que no había pasado nada y que todo estaba bien. «Me tengo que ir, ya me iré, Noxia», puso fin de repente a la conversación con su hermana. Pero la niña notó que el rostro de su hermana mayor se había vuelto sombrío y tuvo miedo de haber vuelto a cometer un error. Tanasia y Ascan regresaron a la habitación, y la señora inmediatamente se volvió hacia el sirviente. «Ascan, quítate la blusa por un minuto», ordenó, y él no tuvo más remedio que obedecer. El joven asumió que todo podría volver a suceder, y ahora la señora quiere hacerlo ya. Obedientemente comenzó a desabotonarse los botones del chaleco y a desvestirse. Hizo lo que le ordenó mientras Tanasia buscaba algo en el armario. Ella causó estas heridas y es necesario usar medicamentos antes de que empeoren, pensó la niña. Después de una breve búsqueda, finalmente encontró el frasco que necesitaba y lo sacó del gabinete. Luego se volvió hacia Ascan, esperando que esa cantidad de medicamento fuera suficiente. Pero entonces le esperaba una sorpresa. Ascan semidesnudo estaba arrodillado en medio de la habitación. Tanasia quedó impactada por este acto del sirviente, especialmente por el hecho de que se arrodilló. Pero después de un momento se dio cuenta de lo que estaba pensando Ascan. Al igual que en ese sueño, ella azotó el cuerpo desnudo del sirviente para probar sus habilidades. Pensó que su pedido era una orden y ahora todo volvería a suceder. Sin decir una palabra más, la niña rodeó al joven con la intención de comenzar desde atrás. Ascan parecía resignado a su destino y dispuesto a soportarlo todo. Al abrir el frasco de medicina, sacó una pequeña cantidad de ungüento con el dedo y comenzó a tratar las cicatrices claramente dolorosas en el cuerpo del sirviente. Inmediatamente se escuchó un fuerte golpe. Fue Ascan quien retrocedió asustado ante la niña, preguntándole asustado qué estaba haciendo. Señalando el frasco que tenía en la mano, Tanasia respondió que, por supuesto, estaba aplicando el medicamento. Y me pidió que intentara no moverme. Este medicamento previene la infección, por eso pica. Mientras curaba las heridas, pensó que su bondad tal vez no lograría nada, pero no podía ignorar las heridas de este niño. Él todavía la miraba con recelo, pero no resistió la ayuda. Cortesía de Ascan, es un pequeño seguro contra un futuro impredecible y sus caprichos personales. Tanasia nuevamente comenzó a pensar en cómo evitar el camino a la muerte. Tal vez debería intentar evitar la guerra por su cuenta. Si no se produce un choque entre imperios, muchas cosas pueden cambiar la familia. Brelov no será exterminada, por lo que permanecerá protegida, y el comandante del ejército enemigo, Ascan, no la matará. Si ella no permite que lo lleven al laboratorio, el experimento del Imperio Kalua puede fracasar, porque él jugó un papel clave en su éxito. Pero la pregunta principal es cómo utilizar sus habilidades. Y por el momento no se le ocurre absolutamente nada sobre esto, pensó la niña mientras inclinaba lentamente la cabeza. «Señora», sonó la voz tranquila de la doncella, y Tanasia levantó los ojos adormilada. Ya era de mañana y a la criada le preocupaba que la señora durmiera toda la noche en la biblioteca, si todo estaba bien para ella. Con aspecto significativamente arrugado y voz ronca, la niña respondió que todo estaba bien y se quedó dormida apenas un segundo, aunque ella misma entendió que había estado pensando toda la noche, y así se quedó dormida. «El caballero los invitó a cenar juntos», dijo la criada, y se ofreció a ayudar a la señora a prepararse. Tanasia pensó, «El señor es el cabeza de familia, Oland Brelov, su padre, pero ¿por qué tan de repente?». Era la primera vez que lo veía desde que cayó en este cuerpo y por eso estaba un poco nerviosa mientras se dirigía al comedor, acompañada por Iswan. Oland Brelov tiene una mente clara y un carácter excelente. Fue él quien elevó tan alto la reputación de la familia. A pesar de su gran visión para los negocios y su imagen tranquila, era extremadamente cariñoso con sus hijas. Todo debería estar bien. La chica trató de calmarse. Luzcamos naturales, aún más naturales. Cuando Tanasia entró al comedor, su padre y su hermana menor ya estaban sentados en sus lugares. «Mucho tiempo sin verte, Tanasia», saludó Oland a su hija con una sonrisa. Pero lo primero que sorprendió a la niña fue por qué su padre parecía tan joven. Pero luego recordó que había rumores de que su padre y su difunta madre se casaron a una edad temprana. Manteniendo la calma exterior, Tanasia notó que ya había llegado y le preguntó si tenía trabajo hoy. Oland respondió que había trabajo, pero cambió el horario para darle un regalo, lo que sorprendió a Tanasia. Un sirviente que se acercó en ese momento abrió cortésmente frente a ella una caja roja, dentro de la cual un hermoso collar brillaba con purpurina roja.
Matela me lo contó todo. Parece que tienes un talento extraordinario en el campo de las fórmulas mágicas, explicó Holland, añadiendo que el regalo era una felicitación y esperaba que a ella le gustara. También le pidió a su hija, que no esperaba esto, que piense seriamente en su futuro, y él, por su parte, hará todo lo posible para apoyarla. Al observar a su padre feliz, Thanasia se sorprendió al pensar que dejó de lado su trabajo solo para felicitarla, pues simplemente podría haber enviado un regalo a la habitación. Resulta que es mucho más atento de lo que ella pensaba. Noxia también felicitó felizmente a su hermana y señaló que el collar era muy hermoso y definitivamente le quedaría bien. Por cierto, pronto habrá un baile en honor del cumpleaños del príncipe y sería maravilloso si Thanasia usara esta decoración para la festividad. Entonces Thanasia se preocupó un poco porque recordó que este evento en la novela es de importancia clave. Este es el evento donde los personajes principales se encontraron por primera vez. El personaje masculino principal es Roel de Franz Arwen, príncipe heredero del Imperio Arwen. Después de su primer contacto, ella bailó toda la noche en el baile, y esa misma noche empezaron a sentirse atraídos el uno por el otro, lo que eventualmente se convirtió en amor verdadero cuando era adulto. Por supuesto, Thanasia era una villana, por lo que intentó separarlos de todas las formas posibles. Pero, ¿qué pasará si ella no interfiere con ellos, sino que, por el contrario, apoya el amor de los personajes principales? Si no intentas destruirlos, la probabilidad de su muerte definitivamente disminuirá. Noxia, Thanasia de repente se volvió hacia su hermana y giró el collar en su dirección. Con una sonrisa, la niña invitó a su hermana a llevarse este collar. La hermana menor quedó literalmente desconcertada por tal propuesta, al igual que el jefe de la familia Brelov. Después de un minuto, Noxia agitó las manos, asegurando que no dijo nada sobre la belleza del collar para poder llevárselo ella misma. A lo que Thanasia comentó que lo sabe, pero que su hermana lucirá mejor con él en el baile. La hermana menor todavía intentó rechazar tal regalo, pero la mayor insistió, asegurando que le quedaría perfecto, y se ofreció a ayudar a Noxia a elegir un vestido adecuado, mientras pensaba que ella misma no quería destacar demasiado y que sería mejor poner a Noxia en primer plano, haciendo así que el primer encuentro de los personajes principales fuera más exitoso. Noxia literalmente sonrió ante esta propuesta, pero aún así, incrédula, preguntó si realmente la ayudaría con el vestido. Y cuando Thanasia respondió afirmativamente, incluso aplaudió, estaba muy feliz por eso. Ulan, al observar su diálogo, notó que nunca antes había observado una relación tan buena entre hijas. Y volviéndose hacia Thanasia, le dijo que ella no tendría que sacrificar nada, e inmediatamente llamó a un sirviente y le ordenó que preparara otro collar para su segunda hija, lo que sorprendió a Thanasia. Noxia, radiante de felicidad, preguntó cuándo podían elegir vestidos. Y Thanasia, que todavía no se había alejado de la acción de su padre, respondió eso en cualquier momento. Holland Brelov estaba de buen humor y propuso discutir todos los temas urgentes durante la cena. Mientras la familia Brelov se divertía comiendo y hablando, los observaban. Ascan observó en silencio y desde lejos la cena habitual de una familia feliz. Lady Thanasia se destacó especialmente, no podía creer lo que veía. ¿Podría ser esta la misma chica que intentó descubrir su secreto a la fuerza? Un sutil escalofrío recorrió la piel de Thanasia. Sintió con su piel que alguien la estaba mirando. La niña se giró para confirmar sus conjeturas, en busca de un observador, y notó a su sirviente. Ascan se estremeció de sorpresa, especialmente por lo que sucedió después. Thanasia lo miró directamente y sonrió muy amistosamente. Su contacto visual duró como máximo un par de segundos. Luego la señora se giró y continuó la conversación con la familia. Ascan se quedó paralizado en su lugar, sintiendo latir con fuerza su corazón herido. Los pensamientos no querían formarse en pensamientos claros y solo giraban alrededor de Lady Thanasia. Pero entonces los puños del joven se cerraron con ira, no tanto hacia ella, sino hacia sí mismo en qué estaba pensando. Esa noche, sus puños apretaron con horror las sábanas de su cama personal, mientras Ascan dormía en ella. El joven era atormentado por pesadillas que hacían que su cuerpo sudara, pero no querían dejar su mente fuera del cautiverio. Corrió con todas sus fuerzas por el oscuro bosque de la noche, intentando alejarse lo más lejos posible.
Corrió rápidamente pisando descalzo el suelo frío, lastimándose los pies descalzos con ramas y piedras, pero una piedra no quiso dejarlo pasar y Ascan tropezó. Al caer, golpeó el suelo dolorosamente, sin tener fuerzas para levantarse y seguir corriendo. Además, ya era demasiado tarde, sus perseguidores ya estaban allí y lo rodearon. «Ascan, ¿pensaste que podrías escapar?», fue una pregunta burlona. Uno de ellos sacó 2 partes de algún tipo de arma. Conectándose, emitieron una espesa niebla púrpura generando una fuerza poderosa y mortal. Con horror en sus ojos, Ascan escuchó que antes de su muerte e incluso después de su muerte, nunca escaparía del Imperio Kalua. Horror. Eso fue lo último que sintió en su inútil vida, y sus ojos se abrieron como platos, incapaz de soportarlo. Ascan abrió los ojos y respiraba pesadamente en su cama. No había podido descansar adecuadamente desde su fuga del laboratorio. Y todo por culpa de los bastardos que lo persiguen incluso en sus pesadillas. Ya no podía dormir, así que se levantó y abrió el único armario de la habitación. Allí, escondida en las profundidades, había una bolsa que contenía las sencillas pertenencias del sirviente que había logrado recolectar. Cuando los caprichos de Lady Thanasia terminen, este tendrá que regresar a su lugar anterior. Por tanto, no tiene sentido esperar nada, pensó Ascan, observando un sutil brillo violeta que brotaba de las profundidades del viejo y maltratado bolso. Desde que se revelaron sus orígenes, ha estado intentando encontrar una manera de dejar a la familia Brelov. Pero será difícil para los perseguidores del Imperio Kalua entrar en la propiedad de un noble de tan alto rango, por lo que por ahora es más seguro aquí. Encontrará un lugar más adecuado y reunirá fondos suficientes para el viaje. Vino aquí porque vio una oportunidad para sí mismo, y ahora solo queda esperar el momento adecuado para hacer lo que hemos planeado. Después de vestirse por la mañana, Ascan caminó por los pasillos del ala de servicio, preparándose para comenzar sus deberes directos. «¡Ja! ¿Quién es este aquí?», se escuchó una voz desde atrás, y el joven se dio la vuelta. «Te alegraste mucho cuando conseguiste un nuevo trabajo. Ahora ni siquiera saludas», preguntó burlonamente uno de los hombres que estaba parado en el pasillo. Eran personas con las que Ascan había vivido anteriormente en la misma habitación. Sin saber qué responder, simplemente se inclinó a modo de saludo. Pero esto no le gustó al matón y agitó amenazadoramente la llave inglesa que tenía en sus manos. «¡Bastardo arrogante!», se escuchó un grito enojado y Ascan sintió un doloroso empujón en la cabeza. La misma llave cayó junto a los pies del sirviente, pero con restos de sangre. El segundo hombre preguntó con miedo qué pasaría si le contara todo a la dama, pero el matón no se calmó y continuó enojándose y amenazando a Ascan con que definitivamente le rompería el cráneo. Ascan miró sorprendido su mano ensangrentada con la que se frotaba el hematoma. «La próxima vez ten cuidado, se te ensució la ropa», dijo con calma, como si nada grave hubiera pasado. Ante tales palabras, el ex vecino se enfureció. Fueron realmente estos harapos los que lo convirtieron en un noble. Ascan escuchó en silencio cómo el hombre irradiaba ira, confiando en que pronto lo echarían a la calle. «Ya basta, siempre has sido un tipo extraño», intentó tranquilizarlo el segundo hombre, y estas palabras le recordaron algo a Ascan. «Eres una bomba andante. Arrasarás todo lo que te rodea cuando tus emociones estallen», eso le advirtió el profesor. Ascan puede fácilmente quitarle la vida a otra persona si usa el poder, pero no se puede controlar. Una vez que comienza a liberarlo, no parará hasta destruir todo lo que lo rodea. Por lo general, no se enoja con este tipo de ataques, pero ahora lo hace solo un poco. «¿Y cuándo dejaré a Ascan?», se escuchó una melódica voz femenina en el pasillo. Todos los hombres voltearon la cabeza a la vez, sin esperar ver a su dueño en el pasillo de servicio. «Señora», dijo Ascan interrogativamente, y Thanasia respondió que tenía que buscarlo debido a cambios repentinos en el horario. «No pensé que vería algo tan interesante», añadió la niña con una sonrisa lúgubre. Asustados al ver a su ama, los sirvientes inmediatamente comenzaron a inclinarse y pedir perdón. Pero Thanasia les ordenó que se disculparan con Ascan, porque fue él quien resultó herido por el objeto arrojado. Los sirvientes no podían desobedecer a su ama y por eso se disculparon humildemente, pero Ascan notó que no había sucedido nada terrible. Aunque Thanasia estaba contenta, decidió no dejar que los presuntuosos sirvientes se salieran con la suya. Y por eso les advirtió solo una vez, porque no tiene el mejor carácter. «Y si toca lo que le pertenece, se arrepentirá mucho. Salgan antes de que cambie de opinión»,
Tanasia hizo un movimiento con las manos, como si un gato hubiera soltado sus garras, y los asustados sirvientes se apresuraron a desaparecer. En el pasillo solo quedaban Ascan y la señora, que aún irradiaba indignación ante gran sorpresa del criado. «¿Cómo estás? ¿Qué te pasa con la herida?», preguntó la niña preocupada, a lo que Ascan respondió que no era nada grave. Su respuesta indignó a Tanasia. No escuchó realmente que ella dijo que él era su hombre y le pertenecía. Por lo tanto, no debe ser lastimado sin su permiso. Esto es una orden. Confundido por el comportamiento de la amante, el joven respondió que lo entendía todo. Recordando por qué había venido, Tanasia lo apresuró, porque Noxia ya estaba esperando. Pero cuando Ascan preguntó a dónde iban, ella respondió que habían acordado elegir la vestimenta para el baile. Entonces Ascan pidió dejarlo aquí, y él mismo se ocuparía de su herida. «¿De qué estamos hablando?», se sorprendió la niña. «Necesitas un traje para asistir a las vacaciones». En ese momento Ascan ya estaba sorprendido. Necesitaba un traje. Resulta que también iba al baile. Un poco más tarde, en el probador, el joven se arrepintió mucho de haber aceptado el traje. Las asistentes de la costurera lo colmaron de elogios y le ofrecieron varias opciones. Noxia se sorprendió al notar que todo le convenía y Tanasia se alegró de que la inversión hubiera valido la pena. Además, elogió el excelente gusto de su hermana menor, pues le gustó mucho el vestido que eligió. «Tomaremos este traje». La niña se decidió por la última opción y ordenó a Ascan que se cambiara de ropa. A la propia Tanasia Brelov solo le queda un vestido, le encanta ir de compras, pero requiere demasiada energía. La niña hojeó con nostalgia las revistas que le ofrecían con muestras de vestidos de noche, pero no todo estaba bien. Luego la costurera trajo una percha grande con una gran cantidad de vestidos multicolores. Preparó trajes que se adaptaban al gusto de la dama, pero ese no era el caso, y en opinión de Tanasia, esto le sentaba mejor a Noxia. Parecía que Tanasia repetía todo después de su hermana menor, y la niña respondió que sus gustos habían cambiado, así que usaría otra cosa. La niña sacudió la cabeza con interés y miró alrededor de la tienda. Por ejemplo, esto, señaló con el dedo el vestido rojo y negro que estaba en la esquina. La costurera notó que se trataba de una elección inusual y se ofreció a probarse el vestido, a lo que Tanasia pidió empacar la compra de inmediato. Al escuchar esto, Noxia se indignó por haber dedicado tanto tiempo a sus atuendos, pero no se los probó, a lo que la chica replicó que ya había visto que el vestido le quedaba bien y que solo estaba un poco cansada. Tanasia quería pagar sus compras de inmediato y Noxia solo pudo aceptar su decisión. Mientras las damas esperaban sentadas, les pidieron que trajeran té, y ahora la criada llevaba una bandeja con bebidas que temblaba sin piedad en sus manos. «Tu té», la voz de la criada temblaba al igual que sus manos, y exteriormente estaba muy asustada. Tanasia le dio las gracias, aunque le sorprendió que la chica estuviera tan tensa. En ese momento, la criada estaba poniendo tazas sobre la mesa, y accidentalmente tocó una de ellas con la mano. La taza cayó al suelo con estrépito, asustando bastante a Tanasia y manchando su vestido. Tanasia estaba muy asustada por la sorpresa y se quedó congelada, mientras Noxia estaba preocupada por su condición y las criadas estaban preocupadas por el vestido arruinado. Una mancha húmeda de té se extendió por el dobladillo del vestido de la niña, dejando una desagradable sensación de pesadez. Ascan fue el primero en recobrar el sentido después del incidente y se acercó a la dama. La niña lo notó, pero no esperaba lo que sucedería después. La sirvienta se arrodilló frente a la niña y comenzó a limpiar el dobladillo de su vestido con una servilleta. «Señora, no resultó herida». Ascan levantó los ojos hacia Tanasia, preocupado por ella. Pero ella no sabía qué decir. Toda esta situación estaba fuera de lo común. «Me acabo de mojar», logró decir sintiendo cierta incomodidad por el sirviente arrodillado. Después de un tiempo, Ascan terminó y notó que la mancha no se podía quitar, pero al menos así no habría sensación de humedad. «Dios, qué locura», pensó Tanasia. «Claro, para una sirvienta esto es bastante natural, pero ella tiene sentimientos extraños». Hasta ese momento, solo había visto el lado cauteloso de Ascan. Y aunque él actúa como debe hacerlo un sirviente, extrañas sensaciones no la dejan hiere. Cediendo a algún impulso, Tanasia le tendió la mano. La muchacha tocó la cabeza del joven y le acarició el cabello. Su comportamiento le pareció dulce. La señora extendió la mano y acarició la cabeza del sirviente estupefacto. Ascan no comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Todo era tan extraño, pero continuó acariciándole el cabello.
La propia Tanasia se dio cuenta de que había actuado de manera extraña, pero no pudo resistir este impulso. Después de unos momentos, finalmente dándose cuenta de lo que parecía, ella retiró bruscamente su mano y le agradeció su ayuda. La obediente Ascan resultó ser demasiado dulce, y Tanasia se preguntó si realmente tenía esos gustos. Esta extraña escena tuvo otro observador involuntario, Noxia, cuyas mejillas estaban cubiertas de un rubor apenas perceptible. «¿Lo siento otra vez?», preguntaron al unísono la costurera y la criada, inclinándose ante la señora. Ni siquiera sabían cómo podían corregir tal error. Tanasia esperaba que todo no terminara con simples disculpas, y la costurera confirmó que, por supuesto, lo compensarían y le pidió que le avisara si quería algo específico. La niña dijo con seguridad que la tienda pagaría la limpieza de los vestidos y los zapatos, y si la mancha no se quitaba, le enviarían un traje nuevo. «¿Habrá castigos como la última vez?», preguntó la costurera con cautela. Pero Tanasia no entendió de inmediato a qué se refería. ¿Qué castigos? La mujer recordó que en el pasado la señora había azotado personalmente al agresor y pidió que al menos hoy lo perdonaran. Tanasia quedó horrorizada por lo que escuchó, pero todo encajó. Ahora está claro por qué la trabajadora temblaba tanto. Le tenía miedo y empezó a ponerse nerviosa. Ella tampoco tiene el carácter más agradable, pero Tanasia del original golpeó a quienes la rodeaban, quienes habrían pensado que ella personalmente golpeó a los trabajadores del probador. Y entonces la niña pensó en cómo se veía desde fuera. Me pregunto en qué estará pensando Ascan y qué estará pasando con Noxia, que espera tranquilamente su decisión. ¿Están realmente tan familiarizados con una situación así que están acostumbrados y cómo ella quiere decir que no lo hizo? Cometimos un error, así que debe haber castigo. Parecía que la criada ya se había resignado, pero Tanasia la detuvo, diciendo que no habría castigo. También preguntó si los trabajadores a los que castigó anteriormente todavía estaban aquí y recibió la respuesta de que habían tomado medidas para evitar que aparecieran aquí. «Esto no es necesario. Puedes devolverlo si lo deseas», añadió la chica, y se ofreció a dar el dinero para limpiar el vestido a las trabajadoras despedidas como compensación. Los trabajadores del probador estaban tan conmocionados que se quedaron con la boca abierta. Noxia también se sorprendió, pero incluso se alegró de que esta vez Tanasia estuviera actuando como un ser humano. A menudo encontrará esto en el cuerpo de Tanasia, pero todo se puede arreglar. «Le agradecemos, Lady Brelov. Estaremos encantados de volver a verla». Todos los trabajadores del probador salieron a despedir a Tanasia. «Sobreviví», respiró aliviada la criada, que derramó el té. Aunque estaba feliz por eso, se preguntaba qué pasó, por qué la perdonó. En ese momento, Ascan estaba pagando las compras de la dueña, y por eso escuchó toda la conversación de las chicas. Se quejaron de que nunca conocerían los pensamientos de los nobles. Tal vez a Lady Brelov le pasó algo bueno y por eso se volvió más amable. «No sé por qué cambió tan drásticamente, pero los rumores pueden ser en sentido contrario», resumió el encargado del probador. Ascan tampoco entendía el comportamiento de la señora, pero no tenía nada que añadir a la conversación de las chicas. El carruaje con las hermanas llegó a la mansión Brelov y Noxia salió primero. Dándose la vuelta, le preguntó a su hermana si se iría, a lo que Tanasia respondió que haría otro círculo. Necesitaba ordenar sus pensamientos. «Está bien, gracias por tu ayuda». Noxia sonrió dulcemente y Tanasia agitó la mano hacia su hermana de manera amistosa. Los caballos partieron y dieron un breve paseo en el carruaje. La niña se preguntaba si ese dinero sería suficiente para compensar, pero si pagaba más, se correrían los rumores. Los rastros de las malas acciones de Tanasia quedaron incluso donde ella no había estado, y todavía no sabe sobre muchas de ellas, pero hubo algún error que cometió la actual. «Si no encuentro una manera de protegerme», pensó la niña con cansancio, pero luego sus pensamientos fueron interrumpidos cuando miró hacia adelante. Sentado frente a ella en el carruaje estaba Ascan, de quien se había olvidado por completo. Debería haberlo dejado con Noxia. Había cosas en las que Tanasia necesitaba pensar a solas. La mirada de Ascan se agudizó, y toda la atmósfera a su alrededor se volvió de alguna manera siniestra. Tanasia se dio cuenta de esto, y sin comprender lo que había sucedido de repente, le preguntó si quería decirle algo. «Ya hemos discutido esto». La voz del sirviente sonaba metálica. Él no entendió sus intenciones, y esto lo molestó. Quiere que ella le diga honestamente lo que quiere de él.
La niña sinceramente no entendía cuál era el problema, pero tal revelación por parte del sirviente la desconcertó. Pero después de pensar un poco, recordó lo que pasó en el probador de la tienda. Es decir, el momento en que ella le acarició la cabeza y pensó que era lindo. «¿Es porque te acaricié la cabeza?», preguntó directamente, y ahora Ascan estaba confundido por su pregunta abierta. En el sueño, Thanasia lo golpeó muchas veces, pero él no emitió ningún sonido, pero reacciona de manera extraña ante un cumplido tan simple. Por cierto, cuando ella le mostró el cielo estrellado, sucedió algo similar. Al principio, Thanasia pensó que no estaba contento con su repentino cambio, pero parece que esa no es la única razón. Ascan, esta es tu primera vez. Te llamaron querido por primera vez. ¿Miraste las estrellas por primera vez?, preguntó la niña a quemarropa, dejando estupefacto al sirviente. Pero él no respondió, considerando que todo aquello no tenía importancia. La chica pensó con una sonrisa que, aunque él no respondió, tampoco lo negó. ¿Qué debía hacer al respecto en ese caso? Thanasia olvidó una cosa importante, porque se comporta con mucha madurez. En la novela es el villano más grande, pero ahora Ascan es solo un niño. Pasando un mechón de su cabello por su mano, la niña agregó que esto era muy importante, porque si esto es cierto, se esforzará aún más en el futuro. Ante tanta franqueza, el joven se quedó paralizado, abriendo los ojos, sorprendido ante su amante. Muchos pensamientos pasaban por su cabeza, pero no podía decir nada. Mientras tanto, Noxia regresaba lentamente a su habitación después de su viaje. En el pasillo la recibieron unas criadas que estaban muy preocupadas por la señora. Noxia no entendía por qué estaban preocupados, pero explicaron que inmediatamente quedó claro que Lady Thanasia simplemente fingía que quería ayudar a elegir un vestido, probablemente recomendando algo feo. La niña quedó horrorizada por tales suposiciones de las sirvientas y les pidió que no volvieran a decir eso. Mi hermana eligió un vestido que le gustaba a la propia Noxia. Había muchas opciones bonitas, así que ayudó mucho. Una de las sirvientas dijo con una sonrisa que sus amos son demasiado amables, pero que será mejor que se prepare para los trucos de su hermana. Dicen que planea arruinar el vestido de Noxia para el baile. La niña pensó profundamente, aunque le dolía, pero esto podría ser cierto.